al ser una rama tan humana, ¿qué es lo más doloroso que has visto, pero que te haya quebrado así? Un caso de necrofilia. Entonces sí fue impactante para la familia decir eso. Oigan, primero pasó esto y luego pasó esto. ¿Cómo le explica eso a la mamá? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al siguiente episodio de Fuera de Expediente Podcast, un podcast del cual hablamos del derecho desde el lado humano. En esta ocasión tengo el honor de entrevistar a mi querido amigo y colega, Eric Ledesma. Él es abogado penalista famoso. Entonces, me honra mucho que estés aquí, te agradezco mucho tu tiempo, te agradezco mucho que quieras abrir tu corazón a la teleaudiencia y que conozcan que los abogados somos humanos, que también tenemos cosas por contar. Y en esta ocasión, nuestra entrevista va a ser acerca de ser abogado en casos grandes de corrupción. Dale, muchas gracias a ti por invitarme. Muy contento de poderte ayudar. Siempre a las órdenes para los amigos sobre todo. Empecemos, dime. ¿Para qué me has traído? Igual les voy a explicar un poquito el formato. Tenemos preguntas base, que son las que voy a leer, pero por supuesto la conversación al fluir vamos a hacerla como un conversatorio tal cual, así que nos van a ver en nuestro lado más chill y cómodo, como si estuviéramos conversando así con nuestros amigos. Muy bien. Entonces, vamos con la primera. A ver. Cuando asumes un caso de corrupción grande, donde todo el país ya odia a tu cliente, cuando te llega el hate en redes sociales, toda esa avalancha de presión, ¿cómo vives el peso de ser a veces la única persona en todo el Ecuador que está obligada a creerle o a su vez a defenderle? Es una buena pregunta. Muchas veces se confunde lo que es el linchamiento mediático contra el cliente con lo que es la justicia de pantalla, que se llama. Hay que diferenciar dos cosas. Una es el aparato judicial y otro el aparato televisivo. Muchas veces lo que tenemos es un caso sonado, tanto por la vía política como por la vía social, por los intereses que pueden confluir, por la importancia que tiene. Sin embargo, dentro de la esfera de lo que compete al derecho, a la función judicial, lo que compete es el establecimiento, el aclaramiento del caso. Viendo desde la perspectiva de un abogado, lo que uno tiene que hacer es hacer cumplir la ley, no como el juez, no como la policía, sino como el profesional que se dedica no a hacer únicamente que sea tu cliente el que salga libre, no, porque a veces lo que hay que hacer es darle la pena justa que merece tu cliente. Entonces hay dos perspectivas. La primera es establecer si tu cliente merece o no tu atención profesional, porque empieza desde ahí tu capacidad para discernir, para aceptar o no un caso. Una vez que has aceptado el caso, que lo consideras pertinente con tu moral, con tus ideales, con tu compromiso social, con tu compromiso interno, tu compromiso con Dios, con quien quieras, entonces decides recibir el caso. Lo estudias, pero como bien dices a la par, si es mediático, ya hay un juicio social, una predisposición. En ese caso, lo que aplica dentro de la vía legal es el garantismo. ¿Por qué el garantismo? Porque, como bien lo decía Luigi Ferrajoli allá por 1989 en su libro Derecho y Razón, el garantismo penal no busca darle una ayuda al cliente, darle una ayuda al culpable, mejor dicho. Lo que busca es frenar la capacidad punitiva del Estado y obligarle a que el Estado aboque a realizar un debido proceso bastante bien realizado. La ciudadanía eso no entiende, esa es la verdad. La ciudadanía no entiende. La ciudadanía no le interesa el debido proceso, no le interesa que él hace el que está, no, línchenlo, quémenlo, ese es. En los casos de alta renombre, de alta complejidad, de alta difusión mediática, ya hay un juicio preestablecido, como bien dices. La sociedad exige un resultado.
Es como la novela, hay gente que la ve en el prime time, uno ve la novela, le gusta, pero hay gente que quiere saber ya qué pasa con la chica. ¿Se va a quedar con el niño rico de empleada o no? Ya. Pero en la realidad, los que sabemos como abogados, como estudiantes, como jueces, lo que queremos es que haya un debido proceso. Y sí, que el Estado pruebe que en realidad tiene un caso. Y si el caso es probado, si Fiscalía tiene la carga probatoria que puede elevar más allá de la duda razonable la responsabilidad y la participación de tu cliente, pues entonces existe el, el derecho del Estado para aplicar una sanción, pero solo si es que se cumple el debido proceso. Pero la sociedad no quiere eso. La sociedad quiere, como bien te he dicho, que si esos 10 fueron los que les está acusando y les hacen un linchamiento mediático, una campaña publicitaria, incluso no de este, sino de todos los países existen campañas publicitarias gubernamentales en contra de A o B casos porque les interesa tanto en sus indicadores como políticos, como en los de cumplimiento, en las proyecciones, en los programas de gobierno que han desarrollado, siempre tiene un interés el visualizar un aparato judicial que funcione y que haya gente que vaya tras las rejas por crímenes que ha cometido. A la sociedad no le interesa, repito, y no va a abocarse a ver una sentencia de, sí, ha sacado, tiene razón, él manipuló el arma, él tenía la tonelada. No, la sociedad ve que están sentenciados, fueron sentenciados, lo que dijeron en el medio de comunicación, 20 personas fueron procesadas, 19 fueron sentenciadas, de estas al Estado le interesa que eso suceda y a la sociedad consumir ese producto. Claro. Entonces, como abogado, uno lo que hace es hacer su trabajo. El abogado no está para ser el soporte moral de su cliente. No está para ser la persona que le crea y sea el confidente del cliente. El abogado está para hacer valer los derechos que tiene ese cliente como sujeto de derecho. Haciendo esa distinción, uno puede realizar de mejor manera su profesión. Sí está bien apasionarse y a veces pasa. Hay abogados que hasta las manos se pueden ir en un tribunal. Pero la defensa se organiza desde la técnica, desde retarle al Estado a que pruebe la responsabilidad y la participación de tu cliente en base a las pruebas. Muchas veces, la semana pasada escuchaba a un policía que decía enojado, no vi bien la noticia, lo vi en TikTok, que decía, pregúntenles a los jueces, pregúntenles a los fiscales, y sí, y se quejaba con la prensa a viva voz. Y uno se le invita a reflexionar eso y decir, bueno, ¿quién está fallando? ¿Quién está fallando? ¿El Estado? ¿La policía? Parece que no. Siempre llevan a los criminales salen libres. Está fallando el juez, pero también tenemos un aparato fiscal ahí y abogados que van a las audiencias. Entonces, si hay el policía cumple su trabajo. Hay un juez que está en flagrancias. Hay un fiscal y un aparato fiscal que tiene que, como el agente que representa al Estado, proponer los casos. Y tiene que los medios y las pruebas para establecer un caso en contra de la persona que se encuentra en ese momento detenida y puesto en conocimiento del juez para que valore su situación jurídica y sale libre porque tiene un buen abogado, ya no es culpa del juez, en algunos casos. En otros casos sí, bueno, como se han salido a la luz varios jueces, varios fiscales, salieron por la puerta de atrás lastimosamente para O motivo, situaciones que sí llaman la atención y sí desmoralizan bastante a los estudiantes, a los abogados, a los jueces, a la sociedad. Y sí, uno como abogado, en resumen, puede representar en cualquier caso a un cliente para hacer valer los derechos de ese cliente. No estamos llamados a ser el agente confesor porque para eso está el cura. Nosotros estamos ahí para decirle, a ver, señor, ¿usted qué hizo? Yo hice esto, otro. ¿Usted sabía lo que iba a hacer? Sí, ya, ni modo. Entonces, esto es lo que le toca a usted. Porque nadie dice, bueno, voy a
opinión en términos, voy a desvivir a alguien, voy a revisar el Código Penal a ver cuánto me pueden a mí sancionar el Estado, la capacidad punitiva del Estado, cuánto me va a poner a mí. Nadie sabe así. Claro. Y cuando vas con el abogado, y ahí es cuando haces la pregunta, disculpe, y más o menos, ni siquiera el cliente, la familia. Oiga, ¿y cuánto Sí. le pueden tocar a mi hijo, a mi ahijado, a mi primo, a mi amigo? Sáquelo, amiguito de la Sí, cárcel, la gente doctor. cree, la gente cree que mientras más pague un abogado, más rápido va a Yo le salir. pago lo que sea, sáquelo, no importa. Y es como que tú. Y es como que, oye, pero yo le saco, pero el problema es que a tu cliente le encontraron con 2 maletas, 28 kilos de carros, o sea, Evitemos las palabras. y cómo le encontraron, oye, con sustancias sujetas a fiscalización a gran escala, hagamos el término adecuado. Y en el parte figura así. ¿Y cómo hacemos en ese caso? ¿Cómo le saco? Claro. Está la evidencia, está el sujeto, está el parte, está la policía, está el video, están las fotos y aparte salió en televisión. Es que eso es lo estresante, creo yo, de ser abogado, porque una vez más, como que las familias, todo te agarran de todólogo, así, no, doctor, sáquelo, sáquelo, y no te entienden así. Y como, ¿tú crees que eso es lo feo de ser abogado? Que te lancen esa presión y que te estén, muchas veces como que el cliente es de, por su desesperación, como que te llama y te sigue, y muchas veces incluso son groseros y te dicen, es que usted es mal abogado, así. Y no es que seas mal abogado, sino que tienes un montón de cosas en contra. Entonces, ¿tú crees que esa presión, cómo lidias con esa presión? O sea, presión siempre hay. En todo en la vida hay presión. La presión la tienen los jugadores que esta semana empieza el Mundial, por ejemplo. Vamos, Ecuador. La presión la tiene el gobierno, la presión la tiene el abogado, sí. Pero el abogado tiene que entender el plano humano del cliente y de su familia. Porque no hay ningún hijo malo. Decirle a la mamá de tu cliente, mire, su hijo incurrió en una conducta tipificada y, bueno, esto es lo que amerita, la señora no te entiende. ¿Qué? Así que mi angelito es inocente y sáquelo. Bueno, señora, mire, lo que pasa es que esta es la situación, estos son los hechos, esto es lo que va a probar la fiscalía. Y el angelito ya cuando salga va a parecer Matusalén, pero bueno. Entonces, con el tatuaje aquí, el angelito. la señora, lo único que no entiende y lo que ven es en el abogado la persona que tiene la capacidad de ayudar y de no permitir que el Estado ponga tras las rejas a ese pequeño niño que tienen ellas en la imagen corriendo con el balón ahí tropezándose, porque es lo que ven las mamás. Ellos nunca le vas a convencer, y aunque exhiban un video en la audiencia donde se ve la conducta típica antijurídica en video, la mamá va a decir, ese no es mi hijo, nunca va a aceptar. Es muy raro que una mamá, un papá sí acepta, que una mamá acepte que su hijo es culpable y es responsable. Es muy doloroso ver eso, es más doloroso ver a una madre decepcionada que ver a una madre que te presiona a ti exigiendo que le saques por el peor crimen que se pueda cometer. Pero ver a una madre que está destrozada, ni siquiera tiene mirada en sus ojos porque no la acaba de entender. Ella tenía un hijo y le acaban de presentar a otra persona que ella nunca conoció. Eso es más doloroso, es más triste. Creo que es me ha pasado en varios casos alrededor de mi trayectoria, que es bastante, pero no por mi edad, porque sí soy joven. Por favor. Es triste eso. Creo que el plano humano sí sacude a los abogados. La presión siempre la vamos a tener. La presión pasa, responde a tu pregunta inicial, por hacer un trabajo técnico, una defensa técnica. Sea cual sea el desenlace, nosotros conocemos que hay ciertas materias dentro del derecho que son muy complejas porque hay actividades netamente profesionales y otras extraprofesionales que pueden influir y pueden demorar, aunque al final aunque todo sale a la luz. El problema es el intermedio, porque nosotros somos intermedios. Los abogados, es una palabra que los estudiantes deben enseñarse desde el primer semestre. Los abogados somos gestores de medios, pero los clientes creen que somos gestores de resultados. No. Cuando la gente entienda que el abogado es un gestor de medios, de planificación, entonces la presión de las familias bajaría.
Pero eso es un deber, eso es un idealismo, porque el deber ser es otra cosa de lo que es. Claro. Nosotros somos el mago que tiene que sacarle el angelito de lo que hizo. Punto. Y no va a cambiar eso nada. Es que es cultura también, creo yo. Como que aquí la cultura ecuatoriana es muy de, no, el que coge un buen abogado y le sacas de la cárcel. Entonces como que se asume que el abogado es el que se realiza todo el proceso, o sea, no hay juez, no hay fiscal, no hay nadie, es el abogado el que le saca, ¿me entiendes? Entonces como que tú en tu desesperación dices, no, coge un buen abogado, no importa así. Como que la palabra es como que este es un viejo sapo. Es como que a ese va el que le escogen porque es el que, en el ámbito penal, el que le va a sacar al angelito de la cárcel. Eso es cultural, creo yo. Eso se repite bastante. La sociedad ecuatoriana, bueno, la sociedad latinoamericana, hispanoamericana de por sí, tiene bien arraigado esto del compadrazgo, esto del favoritismo, del que tiene más amigos. Y bueno, sí, pues puede pasar. Pero no pasa por el abogado, pasa por los conocimientos del abogado, porque supongamos que un abogado X, pero abogado del título, y lo que se dedica es a utilizar acciones o actividades reñidas con la ley para tratar de aceitar el proceso y evitar con esto A o B situación o actuación. Pero del otro lado tienes con un abogado que ha estudiado el caso, se ha preparado, es muy instruido, sabe por dónde van las cosas, se anticipa los resultados y le complica al otro. Y le complica, porque incluso el abogado puede ser lo más poco ortodoxo con la ley, mañoso, y tener la capacidad económica infinita. Pero si tienes un abogado que tiene la capacidad intelectual y la preparación necesaria, suficiente, le complica, porque no hay en ninguna parte del mundo un funcionario, un servidor de la justicia que se la juegue en forma evidente. No hay. No puedes decir, es que el juez es mi amigo, es que yo conozco al secretario, es que yo conozco al juez, es que yo le conozco, es que yo le voy a sacar. De por sí ya, vamos a lo básico, la ley establece que no, la deontología jurídica establece que los abogados no pueden asegurar un resultado de su cliente, porque es moralmente reprochable y te pone moralmente en problemas, porque le aseguras algo y luego no pasa. Donde tú le digas que en un mes sale, estás muerto, así, porque a las 2 semanas van a estar, ya, usted me dijo que ya iba a salir, ya, ¿qué fue? Usted me está mintiendo. Sí, la ley salió con la contraparte, está en contra de mí. Siempre eso, y la mayoría de abogados se acostumbraron hace tiempo en varias materias a decir que se perdía, cuando perdían la justificación era, es que la otra parte, de seguro es que el juez llegó al juez, llegó al secretario, el secretario del juez no tiene nada que ver. En familia, por ejemplo, había un caso en familia que exigía que la pensión alimenticia, como se indica que se divide que tienen que ser los padres, tienen que cubrir la pensión alimenticia, que él quería que la mitad pague el papá y la mitad la mamá. Yo me quedé asustado pues viendo y dije, Dios mío, ¿qué digo? Este hombre, ¿dónde estoy? Se le dio 2 minutos para que vaya a leer el Código de la Niñez y Adolescencia antes de registrar la audiencia, le dijo. Le hago un favor. Sí, sí fue bastante difícil ver eso. Sí, fue una audiencia bastante simpática, poco común. Hubieron una cantidad de memes que hubieran salido, pero eso era en el año de nuestro señor 2015. No había tantos memes en esa época. Estaban haciendo. Hubiera sido de moda como las chicas del Montúfar. Me das tanta pena que me tocó contestar. La cosa es, me das tanta pena. Difícil. O sea, como abogado uno tiene la capacidad de escoger los clientes, ser profesional, no asegurar los resultados. Un abogado es de medios, gestor de oportunidades procesales, tratando de dar lo mejor de sí siempre. Y la presión, volviendo a tu anterior pregunta, siempre la vas a tener, pero por ti misma, como abogado. Tú tienes que darte la presión. La familia, eso viene de cajón, eso ni te preocupes. La presión es la tuya. La presión es la de decir, mañana voy a arrasar. Mañana me he preparado también con el escenario A, el escenario B y el escenario C, que si a mí me quiere la defensa de la otra parte, poner por ahí lo que se dice la cascarita de plátano, ya sé por dónde va a ir. Entonces ahí
Es la única presión. Es la presión que tienes. ¿Y crees que es importante cómo te muestras ante el tribunal? ¿Crees que, por ejemplo, crees que desde detalles básicos como la ropa, la postura, todo eso influye en la decisión o no tanto? Porque pongámonos en el lugar de los jueces, así. Ellos tienen varias audiencias. Entonces yo siento que si es el típico abogado que está a leer, Lara, como que no te van a escuchar del todo. En algún rato vas a perder su atención porque así funciona la psicología humana. Es como que no llamas mi atención, ya no te hago caso. ¿Crees que eso influye? ¿Cómo crees que tú tienes tu técnica para que te escuchen de principio a fin tu alegato? O sea, todo abogado tiene técnicas, incluso hay técnicas de litigación oral, técnicas de litigación escrita, hay cursos, hay maestrías, pero como bien dices, las personas se cansan de escucharte. Tienes que captar su atención. Lo que haces es modular tu voz, invitarles a la reflexión, poner ejemplos, o sea, que el juez se interese en tu caso, se interese en tu alegación, se interese en los fundamentos que estás proponiendo. Eso se llega, nadie nace dominando eso. Es una construcción profesional diaria que vas haciendo durante tus años de profesional y vas depurando tu técnica, todo como uno mismo. Tanto verse al espejo, uno se termina creyendo. Tienes que hacer afirmaciones poniendo en el espejo. Claro. Soy fuerte, soy inteligente, con los pocos de corazones. Ahí lo que decíamos como los abogados, había antes un dicho que éramos burro, pero bien parado. Pero convencido. Sí, esa es la manera. Es la manera, porque hay abogados que pueden estar hablando, pero Hueva. ¿dónde aprendió eso? Pero hasta te hace dudar. ¿Será que así dice? Espérate. No dice. No ha dicho, está inventando. Hay que tener ese poder de convencimiento. Seguridad. Un abogado lo que tiene que ser seguro y transmitir confianza y credibilidad. Ahora, si defiendes a alguien que ha desvivido a 20 personas y tú le defiendes, o sea, es un poquito difícil que te tengan confianza. Claro. Peor si ha habido el video o algo. Pero depende mucho de lo que tú propongas. Por ejemplo, en ese escenario hay abogados ecuatorianos que han hablado al respecto y dicen, sí, el trabajo de un abogado no es solo de no enviarle, de evitar que salga una sentencia en contra de tu cliente, que salga libre. No, el trabajo del abogado es, cometiste esta situación, adecuaste tu conducta a la penalmente relevante, ya, perfecto. Entonces, te vamos a pelear porque te den la sentencia justa. Entonces, el trabajo del abogado no es solo sáquele, el trabajo es darle un trato justo al cliente. Eso es lo que define lo que vas a hacer. Entonces, si vas con el caso anterior que te decía, que has dividido a 20 personas y vas a decir que salga libre, por más que seas creíble, no te van a dar caso. No seas descarado tampoco. Pero si vas y dices, miren, mi cliente acepta. Pasó estos son los hechos, sucedió de este modo, mi cliente acepta eso, se acoge el procedimiento especial abreviado, a cualquiera de los procesos y garantías que da la ley, y te prestan atención y dicen, bueno, por lo menos ya no hizo perder el tiempo. Ya aceptó su grado de responsabilidad, su grado de participación. Ahora vamos a definir cuál es la sentencia y la pena privativa de libertad que amerita. Bueno, entonces con mi cliente aceptado, se les sugiere, se les pide, hemos hablado con fiscalía. Entonces transmites que eres una persona justa, que eres una persona que está representando a alguien que está arrepentido. Los jueces también son empáticos y dicen, ya, ok, el abogado es decente, el cliente está decente, ya, vamos a prestarle atención. ¿Por qué? Porque vamos a darle algo que se merece, en base a su reconocimiento que es el abogado y que Fiscalía está pidiendo. Entonces pasa por eso, ser creíble, ser coherente y practicar con justicia tu profesión. Darle a tu cliente lo que se merece. No ofrecerle a él y a la familia cosas que no van a suceder, porque sabes que no van a suceder. Ahora hay clientes que sí, en el ejercicio te vas con clientes que... Coge el mazapo, coge el mazapo. Nada, ya bueno, fuera. Págale al mazapo, no importa, que lo saquen a mi primo Luchito. A veces el Luchito sabe que es culpable, sabe que tienen todo, pero Luchito quiere salir libre. Claro, y ese es de los clientes más pesados. Así. Pero tiene que sacarme, pues. Ya le estoy pagando. Ya estoy pagando. Había casos en estos renombrados que hubieron en La Nación. Habían casos en que los abogados estaban procesados porque habían ofertado
que estaban pagando a los funcionarios cuando no era cierto para sacar y para que no tengan medidas privativas de libertad, que no se les inicien procesos a varias personas importantes de casos que fueron relevantes en el país, y abogados fueron implicados por eso y fueron sentenciados en esa forma. Muchas veces eso lo que nos enseña es a no hablar de más y a no mentir. ¿Por qué? Porque hay abogados que dicen, y lo dicen por escrito, pues que en el WhatsApp. Se olvidan que los teléfonos celulares son rastreables, se puede hacer trabajos técnicos, pericias técnicas, y con ello pues se puede hacer una pericia de extracción de contenidos y exhibir Claro. una audiencia, y con eso lo que nos enseña es que los abogados tenemos que, la primera persona a la que tiene que defender un abogado es a sí mismo. Eso es lo que tiene que hacer un Profunda, abogado. muy profunda. Un abogado tiene que defenderse a sí mismo porque tiene una familia detrás. Claro. Tiene que saber que un abogado vive de la práctica del derecho, pero cuando llega a casa se acabó el derecho. Cuando sale retoma esa carrera, pero tiene que hacerlo porque tiene una familia atrás, tiene amigos, tiene una reputación. Incluso como bien dicen, cuando uno es abogado, ya dicen, eres abogado porque eres corrupto. Te conoce. Rata. Rata, te dicen rata. Ese es abogado, ese es hablador. Sí, de ley es buen abogado porque es hablador y convence. No, todo puede convencer. Cualquier persona puede convencer, pero convencer a varios profesionales con los que te enfrentas día a día, que se han preparado igual o más que tú, es otra cosa. Y a lo que los estudiantes siempre les he dicho a mis asistentes cuando he sido jefe, les he dicho, vean, están cansados con sueño, mañana tenemos una audiencia. ¿Quién se quiere ir a dormir? Llegarse a la mano, en serio, porque del otro estudio jurídico estoy seguro que no están durmiendo. Porque todos duermen, ellos están trabajando. Y ahí se les va el sueño, pues dicen, no, más compremos pizza y hagamos. Justo tuvimos un episodio de los jefes explotados. Sí. Yo nunca he sido jefe explotador. Pero es chévere. Es que creo que también hay una diferencia entre explotarle y hacerlo de mala gana y que te pese quedarte. Y otra cosa es que le inspires quedarse, ¿cachas? Que diga como que no, yo quiero aprender así, ya, ok, no voy a dormir esta noche, pero me quedo porque en este caso mi jefe me inspira tanto, él es tan crack, por decirlo así, que quiero ver cómo lo hace, quiero aprender, ¿me entiendes? Eso creo que es la línea importante, que tú le despiertes ese amor por el derecho a tu pasante en este caso. Gracias a Dios he tenido en mi vida profesional asistentes. La mayoría han sido mujeres mis asistentes, la verdad. Creo que trabajo mejor con ellas. Me gusta enseñarles a que se defiendan en una profesión estigmatizada para los hombres y estigmatizada para las mujeres que quieren sobresalir en una profesión dominada por hombres. A mí me ha gustado siempre enseñarles a que se hagan respetar por lo que saben. Y creo que sí, lo más importante es transmitirlo. Mucho o poco que tú sepas, compartirlo. Yo no tengo problema en compartirlo con quien ha sido mis amigos, como tú, por ejemplo. Sí. Con quien conozco, con quien puedo darle una mano. Siempre es importante compartir lo que tú sabes. Guardarte un secreto o dos, siempre es bueno guardarse. El maestro nunca revela todos sus Como dice secretos. mi mami. Pero a los pasantes y a los asistentes siempre tienes que enseñarles el buen camino y las buenas costumbres profesionales que debe tener un abogado. Enseñarles lo mejor que tienes, enseñarles a defenderse y a generar una cultura jurídica, deontológica, profesional basada desde la filosofía del derecho. Basándonos en que el día de mañana, pobrecitos de los que se encuentran contigo en una audiencia. ¿Por qué? Porque yo siempre les he dicho, lo que les enseño es para que ustedes lo pongan en práctica y puedan vivir y comer con su profesión. Claro. Y si alguna vez tienen duda, llámenme. Yo no les voy a cobrar porque ustedes me ayudaron hoy y yo les voy a ayudar. Pero si algún día nos topamos, yo sí las voy a poner difíciles, he dicho. Porque vamos a medir cómo, cuándo y dónde hiciste un buen trabajo. Y este será tu examen. Medirte con la persona que te enseñó. Tendrás más maestro o algo, pero yo te enseño una parte importante y vamos a ver qué has aprendido conmigo y sin mí. En mi vida profesional he debatido, solo con un profesor me he topado. Me he topado en una audiencia. Llegamos a un acuerdo de mediación, la verdad.
Yo tenía las de ganar. Pero lo acepté por respeto. Lo acepté por respeto, porque él vino a decirme, sus palabras fueron, bueno, yo vine a negociar porque tú eras mi alumno y tu socio era mi amigo, porque yo trabajaba en ese entonces con un gran profesional, el doctor. Él es el que me enseñó la mayoría de cosas. Y dijo, él era mi compañero y tú eres mi alumno, entonces mejor llegamos a un acuerdo. Y siempre es bueno, eso es bueno, sí. Eso hay que enseñarles, no en penal, porque en penal muy difícil se puede llegar a un acuerdo reparatorio. Pero en otras vías del derecho, en otros tipos de procedimientos, en otras materias, siempre es importante llegar a un buen acuerdo, a un mal acuerdo que antes que un buen juicio. Claro. Siempre hay... Te ahorras tiempo, dinero. Les haces entender, vea, podemos llegar ahora a este acuerdo. Usted pierde esto y él pierde esto. O podemos seguir. Y sobre todo, si es de herencias, algún día sus hijos han de Ya su primer nieto de su primer nieto siquiera, aunque sea algún terrenito le ha de quedar. No, los juicios de herencias son difíciles. Son larguísimos, claro. Son difíciles, no. Pero yo siento que tú tienes esta perspectiva muy, muy humana y muy empática de enseñar. Porque eres buena persona, ¿me entiendes? Y creo que eso es muy importante porque, ya, como justo mencionábamos en otra entrevista, una cosa es que tú seas buena persona y otra es que seas buen profesional. Hay gente que es excelente, que es muy inteligente, que es un crack para la abogacía, pero que es mala persona. Es como que ellos, por ejemplo, no te van a enseñar, no te van a compartir, como que lo van a hacer de una manera muy egoísta, pero más bien como que tú, por tu ser, tú eres una persona muy, muy buena, tienes un corazón muy noble, ¿me entiendes? Entonces yo creo que piensas así por eso compartes y por eso como que tratas de inspirar a las personas que trabajan contigo, pero alguna vez te has de haber topado con alguien que sea tu contrario, que sea este abogado que les estoy poniendo de que no, yo vieja escuela, así que aprendan solitos. No, ¿cómo lidias con eso? Bueno, sí, en la vida profesional me he topado con varios abogados así, hemos compartido estrados con esos abogados. No pates la cámara. Y hemos tenido la oportunidad de hacer una confrontación profesional bonita, ¿sí? Pero a veces no se vuelve bonita, a veces sí pasa a otros escenarios de un conflicto ideológico, un conflicto de dos posturas profesionales para defender a sus clientes, y se vuelve incluso en momentos, sí me he dado unas rabia. Sí nos hemos enmarañado en una discusión jurídica con argumentos, sí, pero bastante importante, poniéndoles en su sitio, ellos tratan de defenderse, y siempre ha sido así, siempre hay abogados que son aquellos que, como bien dices, se creen de la vieja escuela o son de la vieja escuela, aquellos que si a mí me costó, a ti tiene que costarte, si a ti tiene que costar, a los pasantes también tiene que costarles, y no está bien. Porque ese es un defecto que tenemos en nuestra cultura bien arraigado, incluso en nuestros migrantes. Y eso se ve ahí. Cuando tú vas a otro país como migrante, he tenido casos que he palpado de cerca, tanto aquí como cuando venían, como con inmigrantes. Al que llegó antes, no le gusta ponerle las cosas suaves al que llegó después. Quiere que se la sufra como él sufrió. Nunca te dan la mano de entrada. Es muy raro que te da la mano de entrada. Sí. Somos muy celosos por cultura con lo que logramos nosotros como para que venga uno y lo consiga fácil. Entonces lo mismo es con el abogado, en la profesión, en la abogacía, en la medicina, en la ingeniería. Debe ser. Pero ¿cuál es el problema con los abogados? ¿Por qué no enfocamos en los abogados? Aparte que es un debate aquí, una ponencia, una especie de ponencia pequeña de abogados. Es porque los abogados tienen un plus. Los abogados hay de los que tienen graves problemas de autoconfianza y por eso se desfogan contra los pasantes y los clientes, y aquellos que se creen que porque se ponen traje se ven más guapos y ya ganan el caso. Existen esos dos tipos. Existen esos dos tipos de abogados, de los malos. Pero los llamo malos no solo por conocimiento, sino por su forma de ser. Pero de ahí hay muy buenos abogados que se ven bien en traje. Como yo. Como el que está hablando. No lo sé, nunca he visto tanto al espejo. Esperemos que sí. Pero la mayoría de abogados son buenas personas. Personas como tú, como yo, que somos abogados. Como el resto que les ves en la calle y se pueden poner shorts, se pueden poner pantalones de su equipo de fútbol, les ves tratando con el perro. Elegante. Ni te das cuenta que es abogado hasta que le buscas pleito.
Ya, y mientras más tranquilo es, ahí sí, mientras más tranquilo es, más abogadazo es. Porque él sabe que un abogado bueno te deja hablar para escuchar qué vas a decir y luego te cae. El abogado que es alaracoso, como dicen en el Guayas, laracoso, ¿Cómo pavientoso, así? Que te saca pecho. No, saca yo. pecho, oye, ¿qué te pasa? Que le falta Te respeto a la grita más. autoridad. ¿No? Siempre hay ese tipo de abogados. En los casos importantes que manejé, en los últimos de ellos, sobre todo, eran como 30 procesados y éramos como 70 abogados, entre abogados y asistentes de abogados. Muchos de ellos excelentes abogados, excelentes abogados. Otros que en realidad no tuve la oportunidad de tratarles, eran muy cerrados, pero cuando se acababan las audiencias o había recesos, siempre teníamos la costumbre de ir a pegarnos un tabaco o a tomar un café o a conversar en la terraza de la Corte Nacional. Encuentras a la persona detrás del abogado. Entre abogados, claro, ante la cámara, en el estrado, en los juicios, en los juzgados, tú propones un personaje, entras en esa faceta del abogado profesional. Pero cuando sales y conversas de igual a igual, hasta conversas del partido que perdió ayer Liga, Barcelona, ganó el Cuenca, ¿no? Hablas de todo. ¿Pero tú crees que ese tipo de compañerismo hay en esta rama? ¿Crees que en penal es así? O sea, siempre hay compañerismo, porque compañerismo y amistad puede haber, la profesión es aparte. Uno puede ser amigo de A y B, pero si toca litigar con A y B, es tu profesión, y eso siempre tiene que entenderse. Eso está bastante arraigado en otras culturas, sobre todo. Aquí hay abogados que, si eres mi amigo, se pican y no. En otros países hasta se hacen apuestas. Tengo amigos abogados en Inglaterra y en Estados Unidos que les ha tocado juicios entre ellos de grandes compañías y apuestan quién va a ganar antes y después cobran la apuesta cuando se han dado, pero hasta lodo por poco se han tirado en la audiencia. Cool, muy de Suits. Es que ahí entienden. Acá, no, sí he tenido algunos debates muy importantes, muy grandes en mi vida en los estrados. Uno tuve en familia contra un abogado por un tema importante y no había sintonía, nos escapábamos a matar en las audiencias, pero cuando se acabó el caso, nos hemos visto en otras instancias, hemos saludado efusivamente. Creo que después los abogados llegamos, yo también me incluyo, a comprender que todo es profesión y no hay que picarse. Es como un partido de fútbol. Ahora que está de moda en el TikTok, que pasas la línea, te están insultando y pasas la línea y dices, ahora sí, vamos a comer. Es así con los abogados. Y las abogadas, dígase bien, cuando digo abogados, me refiero en tono inclusivo a tipo siglo pasado, a mujeres y hombres. Ahora es distinto. Pero, ¿qué opinas de esta rama? ¿Crees que el derecho penal en el Ecuador vale la pena? ¿Es, como dicen todos, muy corrupto? ¿Es peligroso actualmente? El derecho penal siempre va a ser peligroso, dependiendo a quién defiendes. Eres un pollito de colores. La verdad. Ahora haciendo tu testamento. Hay que reconocer y hay que observar que dentro del derecho penal hay dos áreas. Hay el área penal que se dedica a los crímenes comunes y corrientes, yo lo resumo así. Y hay otra que se dedica a los crímenes de cuello blanco. Los crímenes de cuello blanco son... Puedes encontrar el catálogo de delitos de los tipos penales económicos, más rápido. Estafas, blanqueo de capitales, especulado, cosas así. Cosas que son empresariales, digámoslo por una rama medio empresarial, penal. Hay esa relación abogado penalista empresarial, digámoslo así. Y hay la otra rama que son los abogados penalistas que se dedican a los delitos como tal, del catálogo de delitos contra la vida, contra la integridad sexual y reproductiva y contra los sustancias sujetas a fiscalización. Y hay otros como terrorismo y sabotaje. En el Ecuador, en este momento, la situación política que se atraviesa es importante. Nosotros tenemos que comprender que hay una política del Estado que ha tratado de perseguir y de encarcelar y de conseguir las sentencias más acordes para aquellas personas que son cabecillas de grupos denominados GDO. Hay recompensas, pero esa lucha armada, esa lucha jurídica, esa lucha política que se tiene, arrastra consigo varios escenarios. A toda acción hay una reacción.
Entonces, como bien me preguntaste, ¿existe riesgo? Sí, sí existe riesgo, dependiendo del tipo de delito al que tú te vayas abocado a defender. Tanto como te decía antes, si le ofreces a tu cliente sacarle y no le sacas y vaya a ser uno de los que es peligroso. Ahora Ya que sí, hagan tu foto con la canción de Tercer Cielo. sale un TikTok Te ahí. extrañaré. Ya de Y te entrada, pagan las alas, así. ya de entrada te ven. ¿Y en qué caso estás? Entonces ya Chuta. te empiezan a hacer la despedida, ni bien firmas el contrato. Pero hay otros Déjame casos tu en que reloj. no. Hay otros casos en que no, que es normal, pero como todo en la vida uno tiene que saber hasta dónde se estira. No todo en la vida es dinero. Como abogado, y lo que es una verdad bastante común es que como abogado lo que haces es obtener acceso a un caso para tú tener dos opciones. O generar dinero, riqueza para tu familia y tu estudio jurídico, o invertir en cobrar poco, pero generar un nombre. Estos casos que generan nombre son los más representativos. Digamos, el Metástasis, el Purga, el Plaga, habían abogados que se dedicaban a hacer TikToks también, que estaban ahí. Y eran buenos, sí, pero después les iban cambiando. Habían otros abogados que eran pesados y tampoco les fue bien. Habían abogados que tenían años de experiencia y les fue bien, otros nuevos que también les fue bien, pero todos tenían siempre un grado de temor porque decían que no está, la gente te preguntaba en la calle, ¿dónde te están pinchando el teléfono? ¿Se están viendo? Y ya te entra la duda, pues, Claro. ¿qué será? Entonces, siempre uno como abogado lo que hace es buscar oportunidades para desarrollar tu profesión. Lo que tienes que hacer es hallarlas, pero sin comprometer tus principios y tu seguridad personal y familiar. ¿Alguna vez sentiste miedo? O sea, cuando llevaste uno de estos casos, porque para que lo sepan, como que Eric tuvo la oportunidad de llevar casos fuertes de corrupción a nivel nacional. Entonces, ¿tú alguna vez sentiste miedo por llevar estos casos, sea del Estado o de la contraparte? ¿Sentiste alguna especie de, uy, no, ¿qué hice? O miedo, por ejemplo, de que le quieran hacer algo a tu familia. La verdad no, la verdad no, la verdad estaba bastante emocionado. Yo tenía un bagaje, una carrera ya que se había consolidado durante varios años. No me dedicaba solo a penal, me dedicaba a empresarial, tenía negociaciones en otros países, litigado, he ido a negociar, he ido a hacer mediación o arbitrajes en otros países y creo que es más difícil ir a otro país con otro sistema judicial, con otros abogados, hacer un arbitraje cuando se permite el arbitraje extranjero. He ido a Chile, he tenido la oportunidad de ir allá y siempre se ha corrido el rumor que los abogados de Chile son muy buenos y es cierto. He ido a Perú también, me ha ido bastante bien y creo que con eso ya se pierde un poco el miedo cuando cruzas un poquito el charco. Y cuando te ponen acá en el Metástasis o en el Purga, en el Plaga, en cualquiera de estos, arroz verde, arroz amarillo, Pero arroz no con te da miedo tu estos. integridad, tu seguridad, que La te estén siguiendo integridad, la así. integridad no, porque yo sabía que mi cliente no era culpable. Lo que me daba, lo que me daba cosas cuando entrabas a la Corte Nacional y desde el piso 1, estaba en el GIR, en el piso 2 del GOE, los perros revisaban que no haya bombas antes que hiciera la audiencia, cerraban toda la calle. Entonces sí te cogía de nuevo eso, y entrabas a la sala y te miraban que estabas tipeando, si estabas en el público, donde estés tomando fotos, iban con perros al público, iba la policía, habían demasiados policías, habían las Fuerzas Armadas también estaban en ese momento, los jueces salían resguardados. O sea, era un juicio que no te daba miedo, sino el juicio que como estudiante siempre quisiste. El juicio que siempre quisiste era yo, cuando sea abogado, voy a ir a Qué la Corte lindo. Nacional a litigar. Estás soñando así. Claro, pero si luego te das cuenta y dices, chuta, sí ha sido grave. Ay. Sí, por lo demás, sí, tu familia, sí, la familia Claro. siempre tenía miedo, decía, oye, pero piensa bien, pero lo mismo que me preguntaste, te de estar siguiendo, te han de haber pinchado el teléfono, tu cliente ha de ser culpable, la propia familia. Tocaba primero convencer a la familia y a los amigos de que el cliente era inocente de lo que le acusaba el Estado, porque eso hay que tener en claro. Un cliente puede ser culpable de lo que sea.
Pero si el Estado dice que tú golpeaste un animal, tiene que probarte que tú golpeaste un animal. Y si tú, aparte, escondido dinero, pues te siguen otro proceso y te ven por dinero. Pero si te acusan porque golpeas un animal, tienen que probarlo. Ese fue el problema en varios de esos casos. Yo creo que hubieron sentencias que pudieron ser mejores. Tuvimos una sentencia como equipo y que creo que fue de las mejores. Eh, Obviamente la familia esperaba una que fuera mejor, aunque siempre, como te dije, se les advirtió la realidad procesal, pero siempre que sea un buen trabajo, siempre que se prueba tu caso y queda de que un tribunal penal lo valore, pues, y como volvíamos al principio, con la presión mediática, siempre va a ser muy, muy difícil. Yo me acuerdo que en ese caso entrábamos a las 8:30 de la mañana a la audiencia y hubo un problema de que iban a caducarse las prisiones preventivas, ¿ya? Entonces podían salir libres. No les iba a dar el tiempo. Fiscalía tenía como 200 testigos. Fiscalía redujo sus testigos a 50 y nos hicieron quedar desde las 8:30 de la mañana y salíamos a las 5:30 de la mañana del siguiente día acabando la audiencia y volvíamos a las 9. Y así 2 semanas. Entonces yo vi, y eso sí es para que se reflexione un poco más, los jueces se dormían a las 2 de la mañana o 3. Claro, es que eres un humano, o sea, más allá de que tú quieras cumplir una orden, en este caso estatal, que ya se te vence el término y todo, sigue siendo humano, ¿cachas? O sea, Son personas y a veces tienes se les hambre, olvida. sueño. Tenían hambre, tenían sueños, se dormían, tocaba hacer para que se despierte el juez. ¿Por qué? Porque hay un principio que se llama el principio de inmanencia. Un juez siempre tiene que estar presente en la audiencia. ¿Y si se duerme? ¿Está Claro. presente? Pero como quedan otros dos de repuestos, ¿y si se durmieron los dos? Porque a mí me dio la impresión, guiño, guiño, de que se estaban durmiendo, pero no puedo asegurar que se estaban durmiendo. O que Guiño, se guiño. duermen con los ojos abiertos así. Sí. Y no te paran Tienen, bola, me parece que sí. tienen esa capacidad de los peces, pero bueno. Como el cocodrilo así cerrando Creo los ojos. creo que fue un caso muy importante, uno de los casos más importantes del país, toda la historia constitucional del Ecuador. Creo que tuve la oportunidad de estar con un grandioso equipo de trabajo, con grandes amigos y compañeros y amigos que hicimos ahí. Hicimos amistad con abogados de Guayaquil, de Cuenca, de Loja, de todas las provincias. Tuvimos asesoría externa, exterior. Fue un bonito caso, la verdad. Sí, te repito, creo que se pudo haber manejado de otra manera y llegado a mejores sentencias, pero los jueces hicieron lo que consideraron correcto de acuerdo a la ley. No tengo nada que reprocharme. Como todo el mundo, como todo ecuatoriano, cree que puede hacer las cosas mejor, hasta alinear mejor la selección de fútbol. Entonces, ese es nuestro problema. Si yo fuera el árbitro, Si yo fuera el árbitro, ya seríamos mundialistas. Y en esta rama que es tan sensible, para mí es la rama más delicada del derecho porque literalmente estás defendiendo a alguien que va a ir preso. Al ser una rama tan humana, ¿qué es lo más doloroso que has visto, pero que te haya quebrado así? en penal. Sí, que diga una escena, por ejemplo, una mamá llorando, desconsolada o algo así, pero que te haya quebrado, que te haya llegado muy, muy en el fondo y que quizá te haya dicho como que, no sé, esta rama es muy fuerte o quizás si las cosas fueran de otra manera. Sí, he tenido casos que en realidad sí eran bastante duros de digerir, la verdad. Había en penal el caso de un caso bastante fuerte por su connotación, era y lo que me dejó sin sentido es que se presumía una conducta típica jurídica pegada al tipo penal de delitos contra la integridad sexual y reproductiva. El tipo penal era, pero en realidad se dictaminó que no era violación porque los hechos se habían consumado cuando ella ya estaba desvivida. Ok. Entonces, ya no era alguien que hizo esto con una persona viva. Entonces, era un caso de necrofilia. Entonces, sí fue impactante para la familia decir eso. Oigan, primero pasó esto y luego pasó esto. ¿Cómo le explica eso a la mamá? Creo que fue un caso bastante duro. Hasta ahora lo recuerdo. Creo que es la primera vez que hablo de ello fuera de la oficina. Pero
Logramos la sentencia, se le explicó la diferencia entre las 3 conductas de agresiones sexuales y las conductas de este tipo de necrofilia y este tipo de conductas psicológicas desviadas de aberraciones de tipo sexual, la verdad. Creo que fue el caso más difícil por comunicar eso a la familia. Ya de Claro. por sí la mamá estaba devastada de haber perdido la familia, la mamá, el papá, de perder a su hija y luego saber que eso había pasado, profanaron su cuerpo. Creo que fue un impacto muy duro. La señora tuvo que estar un mes en la clínica, necesitó asistencia psicológica, el papá asistencia psicológica, los hermanos terapia. Fue bastante grave, la verdad. Creo que fue uno de los puntos más difíciles de la carrera como abogado. Lo importante es que dimos un buen servicio, logramos hacer justicia, se les sentenció al responsable, que era el exnovio de la chica, se le sentenció con el máximo grado de la pena. No doy más datos porque luego van a ubicarle, van a buscar el caso y se puede identificar y el Estado y un abogado tiene que proteger la identidad, en este caso de una menor de edad. Creo que fue el caso más difícil. Qué fuerte, súper fuerte. Me agrada mucho que nos hayas compartido esta historia tan delicada para quizá las personas que nos escuchen, que están siguiendo esta carrera, que escuchen cómo es la rama penal y a su vez las personas, la ciudadanía en general, que sepa cómo funciona esto y que por supuesto a nosotros también nos afecta bastante, porque a la final tú cuando llevas el caso muchas veces te involucras mucho y lo empiezas a personar. Es como que sí te afecta bastante y te duele lo que pasa. Entonces, es bueno que nos hayas contado esto para que la ciudadanía reflexione un poco. Así. Sí, que es Y bueno, importante. para cerrar tenemos la última pregunta, que es la más emocional. Bueno, Si pudieras sentarte a tomar un café con ese joven estudiante que fuiste, el que recién se graduaba de la facultad. Imagínate a ti mismo así sentado al frente de ti aquí en la cámara. ¿ya? Estás tú ahí sentado y estás como que jovencita, así recién graduadito. Y que tenía ganas de hacer justicia y todo. ¿Ese joven se sentiría orgulloso del abogado en el que te convertiste hoy? ¿O crees que te pediría algo más? Y bueno, yo creo que lo habríamos hecho bien. Había cosas que se pudieron hacer mejor. Siempre se puede hacer mejor las cosas. Tal vez debí tomar otras decisiones. Tal vez debí hacer cosas de otra forma, pero lo hicimos de lo mejor que pudimos con lo que creímos correcto en ese momento. Y creo que estaría orgulloso de lo que hemos logrado, arbitrajes internacionales, litigar en la Corte Nacional 2 veces, negociar con transnacionales en Londres, ser servidor público. Pedir mi Quedarme- bolón a las 8 de la mañana, así que ¿qué me importa? Creo que ha sido importante, la verdad. Me voy al almuerzo. Vivir las dos caras de la moneda. Ha sido una bonita carrera que hemos tenido, le diría así. Hemos desarrollado primero, hay gente que primero va al servicio público y luego va al libre ejercicio. En nuestro caso hemos hecho al revés. Creo que estaría orgulloso de lo que hemos logrado. Creo que dimos lo mejor, hemos dado lo mejor y lo seguimos dando día a día en donde estemos. Sea de asesor, de abogado, de servidor, de cocinero. Que no se vaya de más la sal en la sopa. No saben esa sazón que tengo. Sí, no saben eso. Eso, amiga, yo creo que estaría bien contento de lo que hemos logrado en este tiempo. Qué cool, qué bonito que hayas abierto tu corazón a ti mismo y hayas hecho este ejercicio de hablarle al pequeño Eric, así, que tenía toda la ilusión de ser abogado. Sí. Qué linda. Y bueno, te quiero agradecer mucho por este espacio. Muchísimas gracias por darte el tiempo, por abrirnos tu corazón, por contarnos estas historias, por contarnos cómo es esta rama que es tan humana, tan empática, tan delicada, cómo te hace sentir. Te agradecemos muchísimo. Yo personalmente te agradezco mucho que sepan que Eric es uno de mis senseis. Justo en uno de los episodios estaba contando que yo tengo gente que por supuesto es mayor a mí, que le tengo muchísimo cariño y mucho respeto
porque más allá de ser profesionales muy inteligentes, muy capaces, muy cracks, como que son buena gente y son de esa gente que te explica, que te enseña y que te hace apasionarte de esta carrera. Entonces, tengo el honor de que tú eres uno de mis senseis, que sepas que solo tengo 3. Te agradezco muchísimo por haberte dado el tiempo y por salir aquí. Gracias. ¿Y quieres dar un mensaje? No, bueno, esos estudiantes, esas personas que estén viendo relacionados con el derecho, sepan que lo más importante es dar lo mejor de sí y tomar las decisiones que crean correctas, siempre en favor de sus clientes, pero siempre por ustedes, no por nadie más. Sigan adelante, muchachos. Empodérate. Mírate al espejo. Gracias por ver este episodio y nos vemos en el siguiente con otro tema.